componentes. El primero, plano del cuadro, ya vimos que es el plano que va a ser el corte espacial y vamos a representar en un dibujo. Segundo componente, el observador, dónde está parado, a qué distancia del objeto, ese se llama punto de observación. Y la altura de la mirada es el horizonte visual, qué tan arriba o abajo está viendo los elementos. Si lo vemos aquí a una altura natural, bueno, tenemos que todas las líneas que pasen a la altura de la mirada, las vamos a concebir como una recta. Ustedes podrán ver cómo la estructura de las paredes, ¿sí?, tiene una organización nuevamente de líneas, a la que esté a la altura de mi mirada y todas las que pasen en ella, yo las voy a concebir como una recta, independientemente de todas las paredes que estén perpendiculares. Y las que estén arriba de mi mirada me van a dar la sensación de que bajan, ¿sí?, como estas. Y las que estén por debajo de mi mirada me van a dar la sensación de que suben, ¿sí?, en ese estudio visual y de representación. Por eso es que a una altura natural, así es como representaría una casa, con líneas que convergen en el horizonte visual. Aquí van cambiando los ángulos hasta que llegan de arriba, subiendo en esos peldaños, ¿sí?, o ese montículo más bien. Entonces ya podríamos ver que todas las líneas suben, puesto que el horizonte visual está por encima de toda la construcción. Esos también se les pueden ir dando algunos nombres, por ejemplo, representaciones. Arriba, vista de pájaro, así es como se le denomina, porque estás viendo la parte de arriba de la figura representada. Las vistas que nosotros hacemos en isometría es considerando una vista un tanto aérea, por eso es que vemos la parte de arriba del cubo, es como a vista de pájaro. Abajo está vista serena, cuando decimos natural también es serena o natural, cuando podemos ver esta línea, sí, que los puntos van a converger en los puntos de los ojos 1 y 2, pero no vemos las tapas ni la parte de abajo, sino solo las caras. Y en el siguiente, que es vista de hormiga, se puede visualizar, como lo mencionamos en la de Dark South, ¿no?, que es una mirada como de un insecto a esa altura, y todo lo demás lo vemos como muy grande. Y la vista subterránea es como si viéramos de abajo hacia arriba, inclusive podríamos ver la base de la figura en esa representación. ¿Okay? Nosotros vamos a hacer todas estas en una representación de lámina, ¿sí?, que se llama perspectiva modular. Okay. Bien, entonces otro de los componentes es el horizonte visual, ya lo habíamos visto, la altura de la mirada, y el campo visual es el corte de la toma, por llamarlo de alguna manera. Si nosotros tomamos el celular, hacemos una toma de un paisaje, lo giramos un poquito, porque vamos a hacer una panorámica, otra toma, giramos un poquito, otra toma. Entonces lo que hace el celular en la panorámica es que junta los campos visuales que ya consideramos como visiones, ¿no? Un corte. Entonces el campo visual es el corte de lo que vas a representar y lo que abarca tu mirada, aproximadamente 60 grados. Entonces una línea, ángulo de 60 grados es lo que va a abarcar ese campo visual de representación. Siguiente, ahí tenemos a través de un grabado cómo antiguamente se explicaban ya los fundamentos de la perspectiva. Estos obviamente yo se los puse, pero la manera que los identifiquemos, ¿no? Punto de observación, dónde está parado el espectador y la distancia considerada entre el plano del cuadro y el objeto. ¿Dónde está parado? La altura de la mirada también le denominamos línea de horizonte o horizonte visual, que es esta, ¿sí? El observador, el campo visual, lo que acabamos de mencionar, es precisamente esa toma que vamos a tener. El plano del cuadro es el corte de la hoja espacial que vamos a representar. Línea de tierra donde están parados los objetos también a considerar en el plano del cuadro. Y el objetivo, que es lo que vamos a representar. Esos son los componentes de la teoría de la perspectiva. Pregunta de examen extraordinario. Componentes de la perspectiva, y les van a preguntar sobre alguno de estos, alguna caracterización. Y creo que esta es una representación similar, ya más moderna, del objeto. En representación del corte, que le llamamos plano del cuadro, lo que va a dibujar es lo que ve hasta aquí, hasta este corte, perdón, y el objetivo que se encuentra en la parte de atrás. Pero los componentes son exactamente los mismos.
Para analizar esta imagen me interesó ver como las dos anteriores y ahora sí un salto a esta representación que es un cuadro es perfectamente ordenado. ¿En qué sentido? En el sentido de la perspectiva. Si vemos, nosotros podríamos, a diferencia del que habíamos visto de Duccio, la mesa, ahora sí converge en un punto que se encuentra a cierta distancia que también denominamos como zona áurea, pero ese es otro estudio diferente. Posteriormente ya sabemos que esa sería la altura del horizonte visual. Hay un vector único en toda la composición porque todo está perfectamente ordenado. Deducimos que el espectador o quien hizo la escena está por encima de todos los demás personajes, porque ven ustedes cómo está encima inclusive del que está aquí parado. Por lo tanto, deducimos que está en un montículo haciendo como el estudio espacial. Posteriormente podemos visualizar que todo converge hacia ese vector único. Toda la construcción, cualquier línea que podamos ver aquí, inclusive de las losetitas, si las prolongáramos, iría a dar justamente en ese punto único de fuga o vector único. ¿Okay? La estructuración pues es absolutamente ordenada. Y podemos ver también que hay una representación. Lo curioso de aquí es que al prolongar esta se vuelve como un triángulo equilátero, ¿sí? Y la representación como de un ojo a través de lo que es esa como bandejita que aparece de planta. No es el tiempo como para pensar en las teorías de conspiración de los Illumináticos, es decir, por el año en el que está hecho. Recordemos que los símbolos representan diferentes cosas dependiendo de la época. Aquí la representación del ojo y el triángulo hace alusión a la Santísima Trinidad. Entonces, pero ¿cómo inserta ese icono oculto, no? Porque no se puede apreciar a primera vista. Entonces es una obra muy estructurada, muy perfectamente distribuida a nivel espacial. Ya estamos hablando del tema de las escenas. Otra de ellas es esta escena de Leonardo da Vinci. ¿Sí? ¿Dónde está parado el espectador? ¿Cómo vemos la escena? Pues prolongando las líneas de la construcción, nos damos cuenta cómo la línea de horizonte aparece justo en la mirada del ángel. Es la escena de la anunciación. Llega el ángel a darle un aviso o un anuncio a la Virgen, y desde ahí podemos apreciar nosotros que estaríamos tal como el ángel, inclinados ante la escena. Entonces, ahí es donde nos quiere llevar el artista y lo logra a través de ese conjunto de estructuración del conocimiento de la teoría de la perspectiva, y nosotros apreciamos la obra como tal. ¿Okay? Hay otro vector, es lo que les quería explicar. Este mueblecito está desfasado ligeramente de todo el ordenamiento, pero ¿a dónde nos llevan estas líneas? A un vector 2. Entonces hablamos de que cualquier cosa que se desfase de las paralelas siempre va a dar justamente a la línea horizontal, que es el horizonte visual. También a través de estas obras, que ya de la casa de Delphi, que todas eran estudios muy espaciales, podemos deducir dónde está parado el espectador. Cualquiera de estas prolongaciones de losetitas nos llevarían a este punto único. Y pues bueno, también es un estudio en el sentido de la barra, dónde está parado el espectador y por qué estas personas aparecen un poquito más arriba, dadas las distancias de las escaleras que van subiendo, ¿no? La mirada está por encima, obviamente porque va bajando los escalones. Y a nivel proporcional, pues ya son obras que tienen ese estudio de perspectiva. Insistimos, los objetos representados en ese sistema volumétrico de profundidad, pues son los más avanzados, son los de perspectiva. Y los que hacemos actualmente son estudios del siglo XVII a la fecha, a nivel, obviamente, de los terrenos de producción industrial, que son de fácil trazado. Pero también a la hora de hacer un estudio de la perspectiva podríamos lograr hacer cosas pues, más avanzadas, ¿no? En el sentido de que requieren de otra metodología. Aquí podemos ver este dibujo que representa al observador. Es un dibujo muy bonito porque es como el espacio donde toman como clases de baile,
que tienen espejos, ¿no?, en las paredes. Entonces se refleja el espectador, la persona que haría el dibujo, y también hay otro reflejo del espectador en el otro espejo, y también la línea pasa a la altura de su mirada. Es lo que les decía, independientemente de las distancias, siempre va a pasar esa línea a la altura de la mirada. Y el espectador del sombrero deducimos que es más alto porque esa línea de la mirada del observador solamente le queda a la altura del cuello, ¿no? Y deducimos que sí es más alto porque los dos están al mismo nivel de piso. Entonces ahí aparecen los reflejos del cubo y las ventanas. Todo está, aunque sea un dibujo muy simple, sí tiene muy estudiadas las representaciones.